¿Qué tal? Lo saluda su compañero y amigo el licenciado David, encargado del programa Difusión y Asesoría de los Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad. Y pues el día de hoy vamos a estar tocando un tema que se llama estereotipos de la discapacidad en el cine. Bien, antes de iniciar el video, como siempre, pues continuamos haciendo las recomendaciones a todas las personas que nos están viendo, que están siguiendo nuestro trabajo, nuestros videos, este proyecto en el cual se está trabajando un blog para que los usuarios pues ya nos conocen, pues sigan al tanto, ¿no? Y podamos seguir ofreciendo el servicio. Esperemos que podamos vernos pronto, que podamos estar trabajando con normalidad pronto, pero mientras, pues vamos a seguir las mismas recomendaciones que hemos venido haciendo, como pues quedarse en casa. Y ahí también les puse la imagen, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues también usar guantes, cubrebocas, eh, mantener nuestra distancia y pues seguir al tanto y atender las medidas que nos indican tanto gobierno del estado como gobierno federal. Bien, ya hecha esa recomendación, pues quiero pues pasar directamente al tema. ¿Qué podemos decir como introducción? Bueno, podemos decir que es importante la manera en que nos expresamos, la manera en que hablamos y sobre todo también la manera en cómo pues repetimos las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros en nuestra vida diaria hablamos con tanta frecuencia de un tema y normalizamos ciertas conductas o ciertas pues, acciones, ciertos comentarios, pues el problema también es que eso va a tener una repercusión. En este caso yo quiero tocar específicamente el tema de qué pasa cuando el cine, cuando la televisión, cuando las series empieza a tener de manera reiterada pues este tipo de conductas y estos prejuicios, estereotipos sobre las personas con discapacidad, las cuales, como les decía, al momento de repetir constantemente esto, la sociedad lo empieza a normalizar y creemos que es algo común y que lo validamos y que creemos que las cosas pues son así. Claro que eso pues va a tener una repercusión. Eh, Va a crear estigmas, va a crear también prejuicios sobre las personas con discapacidad, va a cambiar también la opinión que se tiene, y es que estas figuras, esas figuras populares de acción, pues se vuelven incluso pues hasta un ejemplo, ¿no? Por eso quería tocar este punto, porque también es importante ser más críticos con lo que vemos y con lo que nos ofrecen. Bien, a lo mejor ese tema me dirán no tiene mucho que ver con el derecho, sin embargo, repito, sí tiene una repercusión y parte del trabajo es difundir esta parte de los derechos y crear una cultura más inclusiva. Bien, estereotipos del cine en personas con discapacidad. Bien, el estereotipo más común que podemos encontrar es el de la víctima. La víctima, en este caso, la persona con discapacidad, nos es mostrada como una persona indefensa, eh, que necesita piedad o también simpatía. El escritor recurre muchas veces al estereotipo del miedo, de la ignorancia hacia las personas con discapacidad. También busca retratar estos personajes recurrentemente para causar lástima, como, bueno, ¿qué imágenes podemos ver? Una espalda jorobada, una pierna faltante, cicatrices faciales. Ejemplos de esto podemos ver en un clásico del escritor Charles Dickens, que fue llevado pues, al cine en múltiples ocasiones, pues el pequeño Timmy, que pues es el niño de la familia de escasos recursos que tiene, aparte de tener escasos recursos, tiene una discapacidad. Vaya, ni se diga el hombre elefante, que también, pues, a lo largo de la película nos habla cómo sufre esta persona, cómo es exhibida, y al final, ya un spoiler, pues fallece, ¿no? También con elementos religiosos. ¿Qué otra tenemos también? No solamente es la lástima, sino que a veces también se recurre a la burla. Por ejemplo, este personaje, ¿no? Mr. Magoo, también la burla es hacia la discapacidad visual que tiene, la miopía que tiene, lo cual quieren representar que es gracioso, que confunde las cosas,
que no se puede orientar, etcétera, ¿no? También la famosísima película de Forrest Gump, pues también habla sobre lo mismo, este personaje que es víctima, sin embargo, también por azares del destino, parece que todo le va saliendo bien. Y recientemente, pues esta película que tengo aquí a la derecha, Milagro en la, en la calle, en la celda número 7, la cual también yo al analizarla, digo, pésima película, o sea, terrible película, porque el director recurre una y otra, y no se cansa de hacer lo mismo, de recurrir al elemento de la lástima del padre de la niña, que es golpeado, es humillado, es acusado injustamente, y él en su inocencia no sabe lo que está pasando. Y está bien, vaya, ya no lo pusiste, ya no lo explicaste, de acuerdo, pero no es necesario recurrir durante 2 horas al mismo elemento una y otra vez. Parece que la película solamente trata sobre eso, ¿no? Volvemos a tocar el punto. Persona con discapacidad como víctima. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que es otra característica que se recurre mucho, que es el héroe. Aquí es la parte opuesta, ¿no? Dijimos que en la parte de la victimización, pues es la persona con discapacidad, pobrecita, que ya cayó en toda la desgracia posible, si ya cayó en la desgracia de tener la discapacidad, porque así lo maneja esta parte. Aclaro, no es que yo diga que es una desgracia tener discapacidad, sino que este tipo de elementos, estas películas así lo quieren ver, ok, ya está la tragedia, vamos a llamarle así de momento, de que tiene discapacidad, y añádanle todo lo que sea posible, ¿no? Si hay prejuicios étnicos, raciales, si hay también, también religiosos, se lo añadimos, y también eh, diferencias socioeconómicas, pues también se los podemos añadir, ¿no? Ok, la otra parte contraria es el héroe. El héroe es lo opuesto, ¿no? Aquí la persona con discapacidad se pretende representar como una persona poderosa que puede surgir a raíz de la misma discapacidad. Y ustedes me dirán, oye, qué bien, es la parte opuesta, ¿no? Aquí ponen a una persona con discapacidad como un héroe y eso está muy bien, ya no es el objeto de lástima y el objeto de desgracia que nos muestra toda una historia que nos contaste anteriormente, ya es un héroe aquí, ya es una persona con poderes, sí, pero hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y lo que hay entre líneas de estas historias. Por ejemplo, ¿qué pasa con el carácter, con la característica del héroe? Se enfoca en que el individuo debe tener éxito para superar su discapacidad, en lugar de vivir con ella y adaptarse también, de rehabilitarse, vaya, de también demostrar y realizar las mismas acciones que cualquier otra persona puede. Aquí el punto es que es necesario que desaparezca la discapacidad para que nuestro héroe triunfe. En lugar de que exista una inclusión social, de que nos apeguemos a la realidad, aquí en este tipo de situaciones, de películas donde nos lo manejan como héroe, la discapacidad es un desafío, el cual nuestro querido personaje debe superar para poder normalizarse y poder adquirir esa ventaja sobre los demás. Hace que el público sienta que la persona con discapacidad eh, no requiere también apoyo, es decir, como que esta parte se desensibiliza porque da la idea de que, ok, si esta persona con discapacidad se esfuerza lo suficiente, va a poder superar su discapacidad, ¿sí? Va a poder superar la discapacidad y al quitársele, pues ya va a ser normalizado y va a ser parte de, ¿no? Como esa parte como un héroe, ¿no? Y otra cosa también que se critica mucho, y bueno, lo hemos visto recientemente, es que los roles de héroe y las personas con discapacidad que son interpretadas por diferentes actores famosos, ninguno tiene una discapacidad. Sí, ¿qué les pongo aquí de ejemplo? Pues Daredevil, que es un superhéroe, el cual tiene una discapacidad visual, abogado, por cierto. Eh, Tenemos al Doctor Strange,
Si recuerdan cuál es la trama de la película, es un doctor que tiene mucho dinero, muy exitoso, tiene un accidente en su carro último modelo, y vaya, un carro de lujo, y pues adquiere una discapacidad motriz, ¿no? Ya no se puede, no, parece que tiene no recuerdo si daño cervical, ya no, vaya, empieza a perder movilidad. ¿Y cuál es el punto? Que es que coincide perfectamente, se va a un país muy lejano, no recuerdo exactamente dónde se va, parece como budista el asunto, y posteriormente supera a través de la magia y los poderes la discapacidad para convertirse en superhéroe, ¿no? ¿Y qué nos deja esto? Que la persona nunca tiene que pasar es muy real porque nunca pasa por un proceso de rehabilitación, nunca se enfrenta a las cosas y a las situaciones que son reales en nuestro contexto, sino que a través de la magia, a través de los poderes, supera la discapacidad, la elimina de su cuerpo y se convierte en un héroe. Entonces parece aquí que fuera la parte buena, pero no, nos deja entre líneas otro mensaje que tampoco es el correcto. Y otro que también es muy recurrente, yo creo que ese es el más recurrente de los tres, es el villano. A lo largo de la historia, las discapacidades físicas se han usado para sugerir que hay mal y depravación. Ejemplo de esto pueden ser los piratas, la falta de mano, la falta de piernas también. Personajes que han sido retratados con discapacidad y que son movidos por el resentimiento y la venganza. Ejemplo de ellos, el Dr. Loveless. Si recuerdan, hace mucho tiempo, en los 90, me parece una película que se llamaba Wild Wild West, donde actúa Will Smith. Y si se fijan aquí, el personaje está en una silla de ruedas, fumando, vaya, todo el estereotipo, es malo el personaje, ¿no? Piratas, aquí también volvemos a tener al mismísimo Capitán Garfio, el cual tiene una discapacidad motriz al faltarle una mano. Otra también, 300, es un clásico. En 300 el personaje jorobado es el que traiciona al pueblo, ¿no? El que traiciona a aquellos que son los que están luchando, los que representan ese ideal de fortaleza, de guerrero. ¿Y quién creen que es el que viene a traicionar? El que tiene una discapacidad y es malo. Qué raro, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos otro que me encanta, Darth Vader. Para los que no conozcan la historia, dirán, bueno, pues, ¿cuál es la discapacidad? Bueno, pues cuando Darth Vader es Anakin, él pierde las piernas y pierde las piernas y un brazo desde antes, ¿no? Es una persona que tiene amputaciones de piernas y del brazo derecho, ¿no? Todo lo demás es una especie de robot porque es prótesis, pero lo que voy es que también está representado como el mal, ¿sí? Tiene estas múltiples discapacidades y es el malo, el villano también. Entonces, vaya, este yo creo que es si no es el más recurrente, aunque yo considero que sí, en mi opinión considero que sí, es el más dañino, porque, ok, el otro nos da otras ideas, sí, a esta lástima que se tiene, ¿no? El otro también, pues nos habla, vamos a retroceder un poco, perdón. El héroe, bueno, pues también nos da un mensaje incorrecto, ¿no? La víctima. Sin embargo, tiene un enorme peso porque, como les dije, todo lo que vemos diariamente lo validamos y si esto es demasiado recurrente, ¿qué mensaje está dando? Que la persona con discapacidad es sujeta o hay por ahí venganza, resentimiento, maldad y depravación. Vaya, creo que está de más seguir explicando por qué es malo este mensaje. ¿Qué pasa también con la discapacidad intelectual o psicosocial? Bueno, pues a lo largo de la historia del cine, pues también se ha ido representando, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos? Se ha relacionado con demasiada frecuencia en programas de delitos, con delitos violentos, películas también. Y bueno, no existe una evidencia que respalde esta representación. Pero el mensaje, ¿cuál es? También una persona con discapacidad intelectual o psicosocial puede ser violenta. Si recordamos Masacre en Texas, el personaje principal, el asesino, que aquí lo tenemos,
si ustedes vieron esa película, tiene una discapacidad intelectual. Tomamos también Joker, por ejemplo, tomamos también al doctor Aníbal Lecter, que bueno, no es una cuestión psicosocial también. Tomamos también el Naranja Mecánica. También ocurre esta situación. Bien, para concluir, ¿qué podemos decir? Ok, tenemos estas imágenes que nos han bombardeado, nos las han compartido de manera reiterada, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer para evitar esto? Una recomendación que yo les puedo dar es comenzar a usar un ojo crítico. Consumir contenido que incluya a personas con discapacidad o información sobre experiencia o sobre experiencias de la misma discapacidad. Comience también, hay que comenzar a alentar a la familia y amigos de utilizar un lenguaje correcto con respecto a las discapacidades y cuestionar sobre todo el mundo que nos rodea, el contenido que consumimos para ir haciendo cada vez una sociedad más inclusiva. No quedarnos con la primera impresión, siempre hay algo entre líneas, siempre hay algo que analizar. eh, y las películas tienen un mensaje, vaya, nos llegan, se repiten miles, millones de veces, se repiten porque son puestas en salas de cine, en exhibición en la televisión, en contenidos de streaming y tenemos que tener un ojo crítico para poder analizarlas y poder discernir si realmente esto es bueno, es malo, está dando el mensaje que yo quiero, estoy asimilando también el mensaje que me quiere dar o lo estoy entendiendo igual. Entonces, bueno, ser más críticos en lo que vemos y también pues estar atentos y eh, tratar de ir haciendo una sociedad cada vez más inclusiva. ¿Correcto? Bien, si les gustó este contenido, por favor, denle un like, dejen un comentario, dejen también alguna sugerencia sobre qué otro tema les gustaría que se hable en bajo el programa de difusión asesoría de derechos humanos, que yo con todo gusto vamos a estar creando contenido. Cualquier cosa también en la caja de comentarios pueden dejar su teléfono si son usuarios Cris para que también podamos comunicarnos con ustedes si es que requieren algún tipo de asesoría, si hay alguna duda o, bueno, cualquier noticia. Bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estar atentos y quedarse hasta el final. Compártanlo y que continúen teniendo una excelente semana. Se despide su compañero y amigo, el licenciado David.